Vale. Bueno, pues como se pudieron dar cuenta en la invitación, queremos darles la bienvenida a quienes nos acompañan hoy en este primer círculo de la palabra, en el que, digamos, desde el programa, desde el área académica de diseño de producto y concretamente desde un campo que venimos consolidando hace unos años, que hemos denominado el diseño y procesos sociales. Queremos como empezar a consolidar espacio también desde la ruta de contexto como un lugar que nos permita no solamente hacer reflexión académica en torno a lo político que hay en el diseño, un poco también a sumarnos a la formación política de artistas y diseñadores, pero también para poder empezar a crear como escenarios desde donde podamos pensarnos la incidencia política desde y con el diseño, y también, digamos, de cara a pensarnos en incidencia concreta de golpe en futuros transformaciones de la malla curricular o de las también actividades extracurriculares, cómo efectivamente empezamos como a transversalizar esta formación política de los diseñadores, de los artistas en general, que pues creo que este país cada vez demanda mucho más de quienes pensamos este universo de lo simbólico, pero digamos como con una contundencia en lo político, y allí hay muchas oportunidades de trabajo. Yo voy a decir solamente dos cosas introductorias, le daría la palabra a nuestro decano y a Juanma por si quieren también dar un saludo, y luego pasamos a la conversa, digamos, como tal. Solamente recordarles que, como todo círculo de palabra, pues que es una tradición muy ancestral de nuestros pueblos originarios, un poco el sentido es que la sabiduría la tenemos todos, la sabiduría está en la experiencia, la sabiduría está en las emociones, en los sentimientos, en las reflexiones que se hagan, en las vivencias específicas, es decir, que no hay un formato para decir qué es y qué no es, sino que toda esa sabiduría, la idea es que la podamos congregar aquí y que podamos ir trabajando. Entonces es simplemente un llamado a sumarse, a sumar sus voces. Aquí hay varios estudiantes que por lo menos reconocemos, varios de nosotros que tienen unos trabajos concretamente muy ligados a la perspectiva política del diseño. Muchos inclusive no lo han advertido, pero tienen unas temáticas muy álgidas, con un componente, insisto, muy político, y es clave como empezar a compartirlas. Entonces, antes de arrancar como explicando un poco la metodología y quién nos va, cómo vamos a trabajar, pues Decano y Juanma, si quieren dar un saludito, bienvenidos. Muchas gracias, Adriana, pues por esa introducción y permitirme saludar básicamente para celebrar este encuentro. Desde que lo vi anunciado me pareció pues de mucho interés y concuerdo exactamente con lo que tú mencionas, ¿no? Creo que tenemos un papel importantísimo desde la facultad, en enlace, por supuesto, con las otras facultades para abrir caminos, abrir espacios de diálogo. Yo solamente debo decir que, ligado, digamos, como a ese compromiso político, hemos venido desarrollando una serie de acciones bueno, que no las voy a escribir ahora, ¿no? Pero algunos de ustedes han participado en ellas. Creo que el diseño ha venido adoptando un papel relevante, digamos, como en la dinámica de las discusiones nacionales, muy enfocados en, digamos, por las experiencias que tuvimos el año anterior, con temas que tienen que ver con cultura, con creación, con artes, con música, ¿no? Como posibilitando, pero en perspectiva política, ¿no? No en perspectiva, digamos, como de observación, sino como de intervención, es lo que me ha parecido como más interesante, ¿no? Lo he visto y me parece interesantísimo el papel pues que tú, Adriana, Angélica, o sea, los profesores y profesoras, ¿no? Han venido cumpliendo y que de todas maneras distinguen mi concepto, ¿no? Como una línea de pensamiento del diseño
que otra vez en mi concepto diferencia a esta escuela, diferencia o estos programas de otros que hay en el país o que incluso puede haber uno en diferentes lugares del mundo. A mí me complace muchísimo que precisamente se abran estos escenarios en un momento como el que estamos ahora, en el que efectivamente, como también lo ponen algunos estudiantes, como Viviana, es muy difícil estudiar mientras estamos viviendo lo que estamos viviendo, ¿no? Y la única manera de enfrentar esto tan complejo es conversando, conversando y abriendo estos espacios de diálogo que son concertaciones. Yo creo que el diseño en articulación con otros programas y otras disciplinas de la universidad pueden aportar muchísimo pues a encontrar algunas salidas posibles frente a estas crisis actuales. Entonces, nada, yo simplemente agradezco de verdad pues como este espacio y estaré muy atento a participar en el círculo si es así posible. Muchas gracias, decano, maravilloso que nos acompañe. Bueno, un saludo muy afectuoso. Me place mucho ver tantos estudiantes, tantos profesores conectados como a este lugar de conversación. Un poco cuando conversábamos con Adriana de este lugar, lo veíamos como un sitio donde podamos lograr eso que a veces en nuestro país es tan difícil, y es conversar, debatir, entender diferentes posturas, entender diferentes formas de pensamiento y desde ahí construir miradas más incluyentes, miradas más humanas, que nos permitan propender por un mejor país, por un mejor mundo. Entonces, pues celebro mucho este espacio. También creo que es un lugar de encuentro que tenemos que mantener como área y como facultad, el tener espacios donde los estudiantes y los profesores podemos sentarnos a conversar sin barreras, sin notas, sin ningún tipo de elemento que nos ate desde otro lugar, sino desde el interés genuino de querer conversar. La pandemia, siento yo, a veces nos quitó esa proximidad humana que también siento que ha sido muy característica de nuestra facultad. Y creo que este tipo de espacios nos permite como mantener esa cercanía y como mantenernos en contacto. Me gusta mucho que podamos romper esas fronteras de pronto que a veces nos ponen los espacios académicos y que a veces nos ponen el estar pendiente de una nota o el estar pendiente de una calificación o de la entrega de un trabajo, y podamos reunirnos desde lugares tranquilos, genuinos, donde el único interés es que podamos compartir diferentes miradas del diseño, de la política, de las realidades del país, del rol de la academia, porque sin duda de ahí van a salir cosas muy interesantes para construir. Un abrazo afectuoso, y pues la idea es que este espacio se mantenga y podamos darle continuidad a lo largo del tiempo. Gracias, Juanma. Sí, esperamos que así sea, que la coyuntura en este momento simplemente sea el provocador para efectivamente mantener este espacio, para explorar además tantas formas expresivas que existen, que no son terreno de ningún campo ni ninguna disciplina, sino que están ahí para que todos nos expresemos y ejerzamos ese derecho a la expresión, a la comunicación y efectivamente a la deliberación y la participación política. Muy breve, como les digo, yo creo que uno de los intereses cada vez más sólidos en el área de diseño de productos está, y en la facultad también está esta idea, efectivamente, como lo están diciendo, de romper esas fronteras, no solamente entre facultades, sino también entre estos escenarios donde la vida cotidiana y la academia cada vez debe tener más incidencia en estos escenarios, digamos, de los diferentes ámbitos de la vida. Entonces, pues hoy en ese mismo sentido, creo que vivimos haciendo un llamado a la necesidad de desacartonar la academia, ¿no? Que siempre es como con unos cánones allí hasta estéticos que dicen quién tiene y quién no tiene. Por eso acudimos, digamos, a esta idea del círculo de la palabra, porque es allí donde estamos todos como en igualdad de condiciones desde nuestra humanidad participando, y por eso un poco el llamado o lo que va a pasar hoy es que sí vamos a tener 3 guardianes del fuego
que son Angélica. Angélica es doctora en filosofía en la Universidad Autónoma de Barcelona, es politóloga y magíster en estudios políticos, es feminista, hay que decirlo, aguerrida feminista, es profesora titular del programa de Ciencia Política y Gobierno de la Tadeo, y además participa con nosotros en el proyecto que estamos desarrollando con la Universidad de Carleton en torno al diseño de territorios de autonomía femenina. Cristian, que ya todos lo conocen, lo adoran, lo aclaman, es diseñador industrial y magíster en educación artística de la Nacional, es catedrático del programa, es socio fundador de colectivos de ciudadanía activa, varios de ellos, es un excelente dibujante, pero no solamente en el hecho de dibujar, sino en el acto político del dibujar como una experiencia estética de conocer el mundo y de entenderlo de alguna manera. Y bueno, pues quienes lo conocen saben que es un defensor y también teórico del diseño crítico junto con Cira en su taller de dinámicas críticas. Y tenemos a Santiago Forero. Bueno, ellos nos van a estar hablando de qué es lo político del diseño, y con Santi vamos a hablar de por qué todo diseño social es político. Esos son como un poco los detonadores, como les digo, son guardianes del fuego. Santiago, pues yo creo que también lo conocen todos, actualmente es profesor del área académica de diseño de producto, en la maestría, y viene de ser por muchos años el director de la Escuela de Diseño de Producto, y pues digamos que es uno de los que ha incidido en mayor medida en que esta perspectiva social del diseño permee todo el plan de estudios en ese diferencial que nombra el decano Felipe. Pues yo creo que Santiago ha estado detrás de todo esto. A veces es una labor que muchos no vemos y no advertimos, pero efectivamente ha sido clave en toda esa mirada. Y él está estudiando en este momento un doctorado en socio, cultura y comunicación para el desarrollo humano de la Universidad de Deusto. Y bueno, como les digo, ellos van a ser nuestros 3 guardianes del fuego, cada uno va a hablar 15 minutos de ellos, y luego vamos a ir, como en todo círculo de la palabra, rotando la palabra. Por supuesto, quien quiera hacerlo, y quien no, pues también es comprensible, y podemos expresarnos de diferentes maneras. Yo quisiera hacer mucho énfasis en eso, no hay límites en las formas de expresión con todo lo que nos han dotado a los seres humanos en la palabra, la imagen, la fotografía, el canto, en fin. Entonces ahí vamos a trabajar, ya Viviana les va a contar, porque en paralelo vamos a estar trabajando en un Miro, en una pizarra colaborativa. Ya Viviana les explica la dinámica, pero vamos a ir todos recogiendo también allí, insisto, pueden poner en post-it, pero también son bienvenidas las fotos, a veces las palabras no alcanzan, pero hay imágenes que dicen a veces mucho mejor, o poesía, en fin, tantas maneras que podamos como manifestar un poco lo que allí hay, y que todos podamos hacerlo, insisto, en igualdad de condiciones. Entonces, Viviana, no, te dejo la pantalla. Bueno, hola a todos, yo los saludo. La idea es que pues les voy a compartir acá el enlace de Miro, ya les comparto, para que puedan entrar y puedan libremente ir poniendo opiniones, expresiones. El Miro está dividido, ya les muestro, en varias secciones. Esperen un segundito. Ahí ya ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, ya se está compartiendo. Entonces, pues, digamos que esos son los 3 temas transversales pues, que van a tocar los profes, que es lo político, que es lo político en el diseño y por qué todo diseño es político. Todo diseño social es político, entonces la idea es que ustedes pueden ir poniendo aquí sus post-its, ¿cierto? Y escribir lo que quieran ir reflexionando, pues, o acá también en esta parte de reflexiones. Aquí pueden poner preguntas que surjan, que sería interesante dejarlas ahí,
como esas preguntas y al final pues pondremos aquí conclusiones. Si va haciendo falta espacio, pues yo voy a estar aquí encargándome de organizarlo. Entonces, eso. Ahí está el enlace, si quieren ir entrando, bienvenidos al Miro, y ahí los estamos esperando. Entonces, yo creo que podemos comenzar, si quieres, Angélica, para hablar un poco en torno a eso que es lo político, la política, tantas formas de democracia y participación política que existen. Gracias, Adri. Creo que hay problemas para entrar al Miro. Creo que hay que hacer algunas autorizaciones, se me están poniendo en el chat. Ya las vamos a ir dando. Vale. Entonces, listo. Entonces, espero ser juiciosa con el tiempo, porque pues, la pregunta que inspira este espacio y que me planteó Adriana, pues es un reto enorme, porque básicamente pues es la pregunta por todo el pensamiento político occidental a lo largo de la historia, ¿no? Y en ese sentido, pues los planteamientos que quiero compartir con ustedes esta tarde se derivan sobre todo de preguntas, de cuestiones inconclusas, de definiciones siempre cuestionadas, ¿no? Que se pueden ampliar o a las cuales se les puede poner un foco, pero de ninguna manera estamos, cuando nos preguntamos por la política y por lo político, en un campo cerrado o en un campo ya definido. Es decir, cuando uno quiere saber qué es la política y estudiarla, pues el lugar no es el diccionario, ¿no? Para encontrar la definición, sino el lugar es casi que las relaciones humanas, ¿no? Y lo que nuestra vida cotidiana y en qué medida desentrañamos las lógicas del poder que pertenecen, digamos, al ámbito de lo humano. Entonces, hay que partir de este mar de información, en este mar de conocimiento, en el que uno apenas, si acaso alcanza a tomar una pista, pues hay que tener algún tipo de punto de partida. Y el mío es que, digamos, la mayor parte del pensamiento político occidental ha partido de si se quiere, un acercamiento a qué es la política, ¿no? Y como incluso lo seguimos aprendiendo, pues la política es ese ámbito, ¿no? Ese escenario público en donde se dan las disputas por el poder, ¿no? ¿Por cuál poder? Pues por el poder político, ¿no? Es en ese escenario institucional en donde quienes tienen la ambición, ¿no? De manejar los hilos, institucionales, compiten allí, compiten por el voto popular, compiten por el reconocimiento, compiten por la legitimidad, y a eso es a lo que se ha llamado la política. Y en la política y todo lo que constituye el ámbito de la política no ha podido definirse simplemente por sí mismo, por las instituciones que lo componen, por los actores que están allí, sino que para poder definirse ha tenido históricamente que definir su opuesto, ¿no? El contrario. Entonces, ha sido tan importante para el pensamiento político occidental definir qué es la política como definir qué es lo no político o qué está por fuera de la política. Entonces, claro, si uno hace esta relación, si la política es ese escenario en donde los actores compiten para poder hacerse con el control de la toma de decisiones colectivas, ¿qué queda por fuera de eso? ¿No? Pues básicamente escenarios como la economía, ¿no? Escenarios como la familia, escenarios como la educación, ¿no? Buena parte, digamos, históricamente se habían pensado como escenarios ajenos a la política. Y había ahí entonces de manera intrínseca una división bastante importante que además no fue excepcional de un pensador, ¿no? A lo largo de la historia, sino que casi que atravesó todo el pensamiento político occidental, que tiene que ver con una separación entonces entre lo que ocurría en lo público y lo que ocurría en lo privado. Lo que ocurría en lo público, entonces, obviamente allí estaba la política, ¿no? Esa lucha, esa disputa por el poder político, pero pues también estaba la economía,
¿no? Que tenía que ver con todos esos procesos de producción e intercambio de bienes y servicios. ¿No? Y en lo privado, en cambio, pues estaba todo lo que se relacionaba con la familia, con las relaciones, si se quiere, más naturales, ¿no? En donde pues allí no había una pregunta por el orden establecido, ¿no? Cómo tenía que organizarse la familia, sino que eso ya se piensa como algo que está casi que establecido de manera natural. Entonces hay unos vínculos afectivos entre una serie de personas y allí pues la política como que no tenía mucho que decir. Entonces, si se fijan en esta orden de ideas, parecía que las cuestiones de poder se quedaban en la política, en la economía, en lo público, mientras que el otro escenario, en lo privado, allí como que pues la pregunta por el poder no tenía un lugar, ni si el poder era legítimo, si había un orden democráticamente seleccionado, no, simplemente allí las cosas se daban como dadas por naturales. Esto ha tenido unas consecuencias enormes para la vida política en este lado del mundo en particular, básicamente porque estructuró unos mecanismos, unos modos de organización social que establecieron separaciones, ¿no? Entonces, como les dije, parece que el poder y el análisis del poder solo se realizaba en lo público, en la política, y precisamente allí, entonces, era donde los actores tenían que ser racionales, ¿no? Donde todo eso que vino con la ilustración, ¿no? De la centralidad de los sujetos, pensarlos como esos animales superiores que tenían la capacidad de racionalizar y por tanto se separaban del resto de animales, se les otorgaba, digamos, como un lugar privilegiado. En donde además, al transcurso del tiempo, digamos, el poder poco a poco tenía que legitimarse, ¿sí? Si estoy intentando contar rápido una historia que en realidad es más larga y compleja, pero piensen que antes de lo que fue la modernidad, pues el poder político, ¿cómo se legitimaba? ¿Sí? En algún tiempo se legitimó por la vía, por ejemplo, de la teocracia. Se supone que los seleccionados para gobernar eran designados directamente por Dios y por sus mediadores en la tierra, que era pues toda la iglesia, ¿no? Después eso se empieza un poco como a cuestionar, pero ahí también hay un proceso paralelo, ¿no? De dónde venía, por ejemplo, la legitimidad del poder de los reyes o de las monarquías en Europa, pues de la cuna, ¿no? De la sangre, del linaje, etcétera, etcétera. Pero es con todo, digamos, con el tránsito, ¿no? Que implica la modernidad, entonces dicen un momento, ¿no? Ya el poder no lo legitima Dios, el poder no lo legitima la tradición, el poder tiene que ser legitimado por el pueblo. Y se vuelve a traer una tradición antiquísima que es la democracia. Y entonces aquí el poder de nuevo en lo público pues es una vez más cuestionable. No, la política sigue siendo ese escenario de disputa, ¿no? Lo que pasa es que ahí las disputas empiezan a cambiar porque ya digamos, el orden social no se impone, sino que en teoría se construye a partir de la legitimidad que otorga una categoría además que empieza a tomar un lugar preponderante que es la ciudadanía. La idea de la ciudadanía es esa categoría revolucionaria que establece que en lo social no hay jerarquías preestablecidas, sino que todos los seres humanos tenemos el mismo valor y la misma valía y por tanto tenemos la misma capacidad de construir y de ser parte de un supuesto pacto social sobre el cual se establece el orden político. Y aquí entonces, de nuevo, la democracia toma una centralidad enorme, ¿no? Sustentada en la idea de la ciudadanía como esa categoría que nos permite igualarnos, que rompe las jerarquías, ¿sí? Ya no hay estas órdenes establecidos de manera tan rígida, que si usted nace como en la Edad Media, ¿no? Europea, y si usted nacía siervo, pues moría siervo, pero si nacía aristócrata, moría aristócrata, sino que con todas estas ideas, digamos, de la modernidad,
¿no? Estas ideas del pacto social, pues en realidad todo eso se rompe y se pone en cuestión, ¿no? Y asuntos como la Revolución Francesa nos pone entonces a todos los ciudadanos en un escenario de igualdad. ¿En dónde somos iguales? En la política, ¿sí? La ciudadanía nos iguala en la política. Y parte, digamos, de ese discurso es que, claro, como somos desiguales en lo económico, ¿no? Mira, muchos pensadores europeos, filósofos, teóricos políticos dicen, sí, mire, hay diferencias, hay desigualdades, pero gracias a la ciudadanía hay un valor atribuido a lo humano que nos hace iguales. Y la democracia y el poder político tienen que estar sustentados, tienen que ser legítimos, tienen que ser producto de un acuerdo de voluntades. Se construye pues este mito de que el Estado surge a partir de ese pacto social, ¿no? En el que se participa y que uno claudica un poquito de la libertad, ¿no? Claudica un poco de su autonomía, pierde un poco de la libertad en aras de una protección mayor que supuestamente es la que ofrece el Estado como máximo representante pues, del pueblo. Sin embargo, y esto trascendió, ¿no? Buena parte, insisto, del pensamiento político occidental, pero, un gran pero, empieza a mostrar que esto que fue revolucionario en materia de lo público, ¿no? De la política, ¿no? Desentrañar digamos, las lógicas de la desigualdad y decir, no, el hecho de ser humanos nos hace iguales, nos hace igual de ciudadanos, ¿no? Nos hace parte de la base necesaria para que se sustente la democracia, y la democracia como la mejor manera de gobernar. Esto trascendió siglos, ¿no? De hecho, pues la democracia ha sido presentada y se sigue presentando prácticamente como un último estadio, ¿no? De la organización política, la mejor forma de gobernar. Pero resulta, y aquí viene la cuestión importante para esta discusión, y es que ni la democracia era tan inclusiva, ni tan democrática, ni la idea de la ciudadanía realmente sustentó una igualdad, pero tampoco esa distribución entre lo público y lo privado realmente permitía unas sociedades justas. ¿En qué medida? Si se dan cuenta, toda esta búsqueda, ¿no? De más libertad, de más autonomía y de igualdad se dio en el ámbito público. Y mientras ahí había que sustentar el poder, y mientras se luchaba contra el despotismo, y mientras los gobernantes tenían que ser elegidos democráticamente, lo que pasaba en lo privado, en las relaciones personales, íntimas y familiares, parecía que fuera ahistórico, ¿no? Natural, ¿no? Y por tanto, las violencias que ocurrían allí, ¿no? Las injusticias que ocurrían allí, la explotación que ocurría en el ámbito doméstico y de la familia, no se consideraban asuntos políticos, ¿no? Se consideran asuntos al menos de la naturaleza. Y es hasta más o menos hace poco en el tiempo, obviamente si uno piensa la historia larga, pues realmente esto sucede hace muy poco, y es en los años 60 y 70 del siglo XX, cuando desde diversos movimientos sociales, ¿no? Ecologistas, feministas, digamos, movimientos por la libertad sexual, un montón de movimientos sociales, políticos y culturales dicen, no, un momento, es que la política no es solamente ese escenario en donde hay unos actores que se disputan el control, ¿no? De las instituciones del Estado. En realidad es una visión reducida de la política. Y empiezan entonces a hablar de lo político para extender el análisis, ¿no? La búsqueda, escudriñar las relaciones de poder también en lo privado. Preguntarse qué pasa con la ciudadanía en lo privado, es decir, somos ciudadanos solamente de puertas para afuera y de puertas para adentro, entonces, ¿qué somos? ¿No? Desde puertas para adentro no se puede pelear ni por la igualdad, ni por la libertad, ni por la autonomía, porque eso solo ocurre en lo público. Desde luego, se empieza a retar esta visión tan esquemática y esta visión tanta gente, que en realidad además pues era muy cuestionable. Y entonces, claro, todos estos padres del pensamiento democrático
fueron superficiosos para sentar las bases de un sistema político plural, abierto, democrático, precisamente en lo público, pero, digamos, en el mejor de los casos, jamás se preguntaron por qué ocurría en la familia, y en el peor de los casos, reprodujeron ideas terriblemente misóginas, ¿no? Terriblemente, digamos, ideas prejuiciosas, ¿no? Y sesgadas en contra de las mujeres, ¿no? Ahí hay un pequeñito paréntesis, espero no tomarme mucho tiempo. Seguramente habrán de una u otra manera escuchado hablar o han leído a este gran pensador que sigue siendo Rousseau, ¿no? El del contractualismo. Y Rousseau, mientras hacía todos sus tratados sobre cómo el poder político tenía que ser legítimo, ¿no? Cómo tenía que el Estado tenía que basarse en un gran contrato social, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, escribió un manual que casi puede ser considerado el manual pues perfecto de la misoginia, ¿no? Decía que las mujeres eran un peligro para el orden político y había que mantenerlas recluidas en el orden de lo doméstico. Llegó a decir que las mujeres eran mucho más cercanas digamos, a la animalidad que incluso al ser humano. Obviamente uno ahora dice, pues, menos mal, ¿no? Pues más bonito pues esa parte animal que esa racionalidad que le atribuyen al ser humano. Pero en este momento era simplemente un discurso pues bastante misógino que sustentó la desigualdad de las mujeres por muchísimo tiempo. Entonces cierro este paréntesis para decirle que incluso esos grandes pensadores que transformaron las ideas del poder político, que lucharon precisamente contra el despotismo, realmente mantuvieron el orden privado como un orden apolítico, en donde el Estado no tenía que meterse y en donde los que regían básicamente eran las regulaciones naturales, casi que biológicas. Y es entonces, en los años 60 y 70, que empieza a cuestionarse y a decir, bueno, realmente la política excede en mucho, porque estas relaciones de poder no solamente se dan entre los actores que se disputan el control de las instituciones del Estado, relaciones de poder se dan. Y esto no es que fuera un pensamiento nuevo, de hecho, digamos, bueno, tal vez me voy muy atrás, pero un pensador como Hegel, ¿no? que estableció esa metáfora del amo y el esclavo, decía, el origen de la historia, ¿no? Es el antagonismo entre dos conciencias que su mayor deseo es ser reconocidas, ¿no? Entonces, en ese antagonismo, la conciencia, digamos, más fuerte se impone y la más débil termina teniendo por su vida y decide, pues, o se ve abocado a asumir el papel del esclavo y el otro del amo. Entonces, ahí, ¿qué nos está diciendo? Que en general las relaciones humanas están sustentadas en ese antagonismo que lleva a que en cualquier relación, hasta en la relación mamá e hijo, la relación entre padres y entre hermanos, siempre hay cuestiones de poder, básicamente porque deseamos reconocimiento. Nos está sonando algo, es que ya tengo que acabar. Para ir cerrando, tranquila. Okay. Entonces, lo que permitieron todos estos movimientos sociales en los 60 y en los 70 fue sacar a la luz la dimensión de poder que hace parte de las relaciones entre los seres humanos, ¿no? En las relaciones en las familias, entre las parejas de padres e hijos, de hijos a padres, ¿no? Evidenciar las relaciones de poder que existen, por ejemplo, en un aula de clases, entre profesores y estudiantes, ¿no? En un consultorio, en una iglesia. Ningún ámbito social está libre del ejercicio del poder, ¿no? Hay siempre disputas por la palabra, disputas por el reconocimiento, ¿no? Antagonismos. Y en ese sentido, pues, hablamos ya no solamente de la política, sino de lo político. Y ahí hay múltiples autores, pero uno que, digamos, nos sirve mucho a propósito de esto, pues es Foucault, porque él habló, digamos, de que parte de la posibilidad de, digamos, avanzar hacia la transformación de las relaciones digamos, opresivas, ¿no? Del poder, tenía que ver con el hecho de extender esta
como esta membrete de lo político a más asuntos, ¿no? ¿Por qué? Porque lograríamos desentrañar las lógicas del poder, cómo se ejerce el poder, cómo se resiste el poder, ¿no? Y esto ya no simplemente se da en el Estado, sino, insisto mucho, en cualquier relación humana. De allí que, por ejemplo, temas que antes eran considerados absolutamente privados, por ejemplo, la violencia de género, ustedes saben que hasta los años 90 esto ni siquiera era un delito, el Estado no se podía meter aquí porque se consideraba que eso era una cuestión de la pareja, en donde nadie se tenía que meter, pero realmente es a partir de mucho esfuerzo del movimiento feminista y de otros movimientos de derechos humanos que a partir de los años 90 se hizo en un momento que dentro de la familia también puede haber violencias y violencias graves. Así que la violencia de género es un asunto político que tiene que convocar la acción del Estado, pero también el repudio social. La prostitución, ¿sí? La prostitución, que siempre dicen, no, es que es una profesión súper antigua, no sé qué. Bueno, está bien, perfecto, pero históricamente siempre se ha visto como un tema, digamos, casi que privado, en tanto era un problema, digamos, supuestamente entre cliente y prostituta, ¿no? Que se ponían de acuerdo en una tarifa, y el Estado lo único que se había limitado era verlo como un tema, digamos, de salud pública, en donde se quería evitar que se transmitieran enfermedades. Pero lo que cada vez nos damos cuenta es que allí también hay una relación política, tanto si la reconocemos como un trabajo que necesita ser regulado y las trabajadoras necesitan garantía, como si defendemos la posición de que eso es una explotación, ¿no? Y que hace parte de la mercantilización del cuerpo de las mujeres, que debería ser eliminado, ¿no? El trabajo, obviamente, no las mujeres ni las trabajadoras. Y hay otros asuntos, por ejemplo, el trabajo doméstico, ¿no? Siempre se pensó que eso es como función de las mujeres, ¿no? Bueno, usted es niño, entonces le regalamos ollitas, con eso ya se va haciendo a la idea de lo que le toca. A usted es niño, entonces le regalamos el carrito para lo propio, ¿no? Y eso pues no parecía per se negativo, ¿no? Pero politizar este asunto nos ha permitido ver en la distribución desigual del trabajo doméstico, pues relaciones de opresión en contra de las mujeres, que lleva a que instituciones como el DANE hablen de que más o menos las mujeres trabajan el triple en oficios domésticos de lo que trabajan los hombres. O temas un poquito más amplios, por ejemplo, como el del medio ambiente. Durante mucho tiempo eso no era de interés de nadie, diferente a los ecologistas y a los académicos. Hasta hace muy poco es que se dice que, digamos, que el medio ambiente es un asunto también político, ¿no? Porque nos compete a todos, porque también hay una disputa de poderes por establecer qué es lo que necesitamos proteger, hasta dónde tiene que llegar la acción humana, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, cualquier asunto se puede politizar en la medida en que nos permite ver o desentrañar, ¿no? Ciertas lógicas de poder.